El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Les doy la bienvenida a Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos cumpliendo 245 emisiones de Tablas y Tableros, eso me pone muy feliz. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, como conmemoración de la creación de la Radio de las Naciones Unidas en 1946. Para 2026 se propuso este lema: la inteligencia artificial es una herramienta, no una voz. Les extiendo la invitación para escuchar el especial sobre este tema en el programa Calentando la Palabra, disponible en los canales de la Pedagógica Radio en YouTube Podcast y iVoox. Y a propósito de herramientas y de voces, no vamos a hablar hoy tanto de inteligencia artificial, vamos a hablar de otra cosa. Como es el mes de la radio, el mes de febrero, me parece una ocasión ideal para conversar sobre el papel de este medio en escenarios y prácticas educativas. Por esta razón, hoy les quiero compartir una conversación con varias personas pertenecientes a la audiencia de este programa, en especial gente que habita la sede del Parque Nacional de nuestra Facultad de Artes. Docentes en ejercicio y en formación. Con ellas y con él vamos a acercarnos a las potencialidades y desafíos de un programa como el nuestro. Quiero saludar a Sofía Ardila Cuellar. Hola, Sofía. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias. Me alegro mucho de tenerle por acá. Paula Ibáñez Rodríguez. Hola, Paula. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Estoy un poco nerviosa. No se preocupe que este micrófono no muerde. Y el profesor Camilo Igua Torres, que es un visitante habitual de Tablas y Tableros. Hola, Camilo. ¿Qué tal, estimado profe? Con el placer siempre de acompañarle aquí, de acompañar las iniciativas radiales de la licenciatura. Y como usted muy bien lo dice, creo que yo puedo ser también el ejemplo de haber encontrado en la radio un lugar para el trabajo pedagógico que llevo a cabo en la licenciatura desde hace ya 2 años. En la radio y en la oralidad. Hoy tengo la lengua un poco enredada. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ahora nos vamos con este programa. Vamos a foro. En diálogo con hacedores de la creación, la formación y la investigación en artes escénicas. Adaptación del mito, las medias de los flamencos. Cuenta la razón del color en las patas de los flamencos a través de un mito en el que los animales de la selva hacen una fiesta y para impresionar a todos, los flamencos, quienes no son muy listos, terminan usando sin saberlo medias hechas de piel de víbora. Esto los lleva a tener un gran conflicto con las mismísimas víboras de coral, quienes los muerden, lastimando sus patas y dejando en ellos ese color rojizo, además de un constante dolor que, para ser aliviado, lleva a los flamencos a reposar sus patas en cuerpos de agua como los ríos. ¿Acaso las víboras los han invitado a su gran baile? No. Pues al parecer no es el caso de las ranas, los sapos, los flamencos, los caimanes y los peces. Ellos sí fueron invitados. Los animales entre ellos murmuran. ¡Pero qué maravilla de collar! ¿Dónde lo has conseguido? Son las bananas exportadas del Caribe más preciadas que cualquier collar de perlas. Además, van con mi tono verde de escamas. Allá van tus amigos, las ranas más felices del estanque. ¡Ah! Pero qué desagradable estilo de la moda tienen. Pero qué agradable estilo de la moda tenemos. Son las escamas de pescado más bellas que hayamos conseguido. Este tono naranja de las mojarras deslumbran en el baile. Sensación es nuestro segundo nombre. Recuerda caminar como patos, cariño. ¿Sientes ese olor? Es un perfume. Lo reconozco. Es de... ¡la prima rana! ¡Prima! ¡Pero qué chiquita estás!
Con mi técnica de baile he aprendido a caminar en 2 pies. ¡Ay! Estoy muy feliz de verte. ¿Te diste cuenta de la invitación a los peces? Están felices meneando su cola a la orilla del río. En mi próximo baile estudiaré nado sincronizado para bailar como ellos. La música cambia de repente y hay murmuros en el salón. Como un destello entran las víboras. ¡Qué bellas que están! Pero qué víboras de coral más preciosas. Sus vestidos largos con estéticas vanguardistas, combinada con los colores de moda, negro, rojo y blanco. Parecen serpentinas. Sus movimientos ondulatorios me hacen creer que saben bailar danzas españolas. Del otro lado del salón entran los flamencos, quienes alcanzan a presenciar la entrada magistral de las víboras. Se miran entre ellos y se dan cuenta que no basta con sus plumas rosas y sus largas patas. A uno de ellos se le ocurre una gran idea. Ya sé qué es lo que vamos a hacer. ¿Otra de tus grandiosas ideas? Escúchame primero. Vamos a ponernos medias coloradas. Así las víboras se enamorarán de nosotros. Tienes toda la razón. ¿Pero dónde conseguimos medias como esas? Sígueme. Las encontraremos cueste lo que nos cueste. Salen sin hacer bulla del salón. Llegan al primer almacén que es atendido por un búho. ¡A la orden! ¿Quiénes son y qué necesitan? Somos los flamencos. ¿Tiene medias rojas con negro y blanco? No hay. ¿Están locos? En ninguna parte encontrarán medias así. Los flamencos cada día están peor. Los flamencos dan media vuelta y antes de avanzar resignados, el búho dice: espere. Puede que sepa de alguien que quizás, solo quizás, tenga medias así. Mi cuñada, la lechuza. Pídanselas a ellas y tal vez los pueda ayudar. Felices los flamencos dan las gracias y salen volando hacia el árbol de la lechuza. ¡Buenas! Señora lechuza, hemos venido porque queremos saber si de casualidad tiene medias coloradas con blanco y negro. Hoy es el baile de las víboras y ellas tendrán que enamorarse de nosotros. Entiendo. Espero estén muy seguros de quererlas. Con mucho gusto. Aguarden un momento. Se echa a volar por sobre los árboles. Pasados los 5 minutos vuelve con las medias colgadas en el pico. Pero no eran medias, sino luprus de las víboras de coral. Lindísimos cueros recién sacados por la mismísima lechuza. Aquí están las medias. No se preocupen por nada más que por una cosa. Bailen toda la noche. Bailen sin parar ni un momento. Bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran. Pero no se les ocurra parar, porque entonces, en vez de bailar, llorarán. Locos de alegría ignoran todo lo dicho por la lechuza y sin pensar en las consecuencias meten sus patas en los cueros de las víboras. Muy contentos se echan a volar de vuelta al salón de baile. Entran y bailan de todas las formas posibles. Los demás invitados solo podían admirar la belleza de los flamencos. Pero las víboras desconfían de aquella belleza particular. Tratan de acercarse y con su lengua tocar las medias. Solo que por los brincos de los flamencos no pueden verlas muy bien. La rana, quien les ayuda, presta uno de sus focos. Ellas esperan hasta que algún flamenco se canse. Y así, tal como lo pensaron, uno de los flamencos se desploma del cansancio y con el farol alumbrando sus patas descubren... ¡No son medias! ¡Sabemos de qué están hechas! ¡Nos han engañado! Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Sobre ellas, chicas, hay que arrancarles a mordiscos los cueros de nuestras hermanas de las patas. No podemos ni siquiera volar. Estamos agotados, no. Grita con piedad un flamenco. Las víboras arrancan todos los cueros
y además muerden sus patas porque saben que algunas de ellas son venenosas y matará a los flamencos en tan solo algunos minutos. ¡Es suficiente! ¡Hay que dejarlos! ¡No sobrevivirán! ¡El baile se acabó! Todos abandonen el salón. Tendrán que arreglárselas solos. Salen los invitados y en el salón solo quedan los flamencos, quienes después de tomar aliento salen también. Corren directo al estanque, en donde sumergen sus patas y con dolor tratan de entender el color de sangre que quedan en ellas. Ellos no mueren, pero aun cuando los ves te das cuenta que todo el día la pasan con sus patas coloradas metidas en el agua y encogiendo alguna para calmar los calambres y el ardor que les quedó de aquel día. Estás escuchando Tablas y Tableros. Escuchamos la adaptación del cuento de Horacio Quiroga, Las medias de los flamencos, leído por Liz Dayana Castaño y Paula Natalia Lara. Algo importante en estas lecturas es la definición de los objetivos y la relación, como decíamos antes, con quienes escuchan. ¿Cómo aporta esto a la práctica docente? Yo pienso que, como en mis clases, un ejemplo siempre es necesario para aterrizar esos grandes principios que presentamos. Y aquí acabamos de escuchar una historia. Y la primera pregunta es, ¿de qué habla esa historia? ¿De qué está hablando Las medias de los flamencos? Podríamos contentarnos de la fábula. Quienes obran mal terminan castigados. Pero si ese fuera tema importante y el contenido, pues ¿para qué haber escrito varias cuartillas de un cuento cuando podíamos resumirlo todo en 2 líneas de una fábula? En realidad, cuando escuchamos esta historia, y a veces, como en este caso, un soporte grabado nos permite reescucharla, vemos que esta historia nos muestra una sociedad de apariencias, y qué es lo que puede llegar a suceder cuando se quiere participar a esos rituales de las sociedades de apariencia, en la que lo que cuenta es cómo me veo más bello que el vecino, y que es importantísimo que yo sea mejor que el vecino, cómo me alaban las joyas u otros elementos del estatus. Nos habla, por ejemplo, de que a veces estamos dispuestos a hacer unas cosas terribles para figurar, por ejemplo. Y en el teatro las cosas no son siempre simples. Entonces, cuando hurgamos un poquito más este cuento, nos damos cuenta que esos flamencos que aparentemente lo único que quieren es figurar, en realidad lo que quieren es que los quieran. En realidad lo que quieren es que los quieran, decía René Rickenmann. Este fue un encuentro muy chévere acá en Tablas y Tableros en mayo del 2024 con el profesor René y con estudiantes que estaban en espacios de práctica en la licenciatura de Artes Escénicas, y justamente esta práctica tenía que ver con adaptación de historias, lectura de esas historias y preguntarse por cuáles son los temas de convivencia, del acontecer social, de la cultura presentes en las historias. Entonces esto le daba como un carácter, o le da como un carácter muy interesante a las prácticas dentro de la licenciatura, pero yo quiero conversar hoy con mis invitadas y mi invitado alrededor de eso, pero sobre todo alrededor de esa pieza radiofónica que surge al leer y grabar. ¿Cómo la utilizarían ustedes? ¿Cómo utilizarían este contenido radiofónico? Paula. Uy, es que me acabaste de abrir recuerdos porque yo estuve en esa clase en 6º semestre y ellas 2 fueron mis compañeras. Una de ellas ya se graduó afortunadamente y la otra ayer presentó su proyecto de grado y sé que le fue muy bien, entonces fue bastante bello oírlas de nuevo. Y con lo de la pieza, pues estaba pensando mucho en el archivo, en cómo todo este tipo de ejercicios y trabajos que se hacen durante la clase, que sirven en su momento para la práctica, para poder desarrollar y profundizar más este tema, cómo nos puede servir a nosotros y a los próximos semestres que vienen atrás, como un referente, como una forma de saber cómo hacerlo, o asimismo utilizarlo también como material didáctico para sus clases, que puedan utilizar, por ejemplo, el audio de estas chicas y ponerlo en sus clases, ponerlo en práctica. Siento que eso como archivo es muy importante porque todo el tiempo, en todos los semestres estamos creando cosas, audios, muestras en escena, textos dramáticos, y se quedan ahí para ejercicio de clase.
Entonces qué bonito que se pueda rescatar y utilizarlo para las próximas generaciones y lo que viene. Y uno mismo cuando sale de la universidad decir como, yo en sexto semestre hice tal dramática, no sé qué, lo utilizo y lo puedo actualizar o utilizarlo tal cual. Eso es lo que estaba pensando ahorita y fue bonito. Lo que dice Paula me da pie para recordar a quienes nos escuchan que todo el archivo de Tablas y Tableros y de todos los programas de la Pedagógica Radio se encuentran disponibles en la página. Entonces se pueden volver a escuchar, se pueden utilizar de esta manera que dice Paula y tener pues ese archivo que dice Sofía al respecto. Pues a mí también me retornó a muchas cosas porque en séptimo semestre uno siempre en sus prácticas debe incluir el tema de la selva y en las aulas pedagógicas y uno buscando las maneras, coincidencialmente con ellas, nosotros también encontramos el tema de la voz en estos espacios. Gracias a la selva, los sonidos de los animales, muchos me acuerdo que utilizaron el hacer voz de los animales, utilizar los tonos, los diferentes sonidos que emiten y es también una posibilidad, estos son insumos que nos quedan, pero también posibilidades para desarrollar con los niños o con los estudiantes trabajos en relación a la voz. Creo que eso es primordial porque uno en sus primeros años está encontrando como su voz, como su manera de hablar. Y a veces, muchas veces en las aulas de clase la voz es muy reprimida, tienes que estar en silencio, tienes que prestar atención, pero también al trabajar la voz se puede llevar a trabajar la escucha. Entonces creo que es fundamental este tipo de trabajos y más desde la licenciatura que prioriza el uso de la voz y la voz también de los estudiantes. Entonces, el escucharnos a nosotros mismos entre octavo, entre noveno, entre séptimo, escuchar a nosotros que ya nos vamos a ir a escuchar a los de tercero. Todos estos intercambios de diferentes programas radiales que se van creando, de diferentes podcasts, nos dan pie a compartir entre nosotros y empezar a reconocer lo que entre nosotros estamos haciendo. Entonces, creo que es muy valioso. Yo creo que sí hay grandes valores ahí, gracias por recordárnoslo. Y esto que nos recuerda Sofía me hace pensar que Camilo, aquí presente, es una persona que se interesa mucho por este tema de la voz como relación, nuestra oralidad como forma de relacionarnos y de comunicarnos. Pero no solo eso, nuestro campo es las artes escénicas. ¿Y qué sería de las artes escénicas sin la oralidad y sin usar la voz para relacionarnos entre nosotras y nosotros y sobre todo con las audiencias, los públicos, con los y las estudiantes? Entonces, Camilo, ¿usted por dónde cree que va esto? Pues, profe, sí, acompañando hoy esta emisión particularmente celebratoria de Tablas y Tableros por el mes, el día de la radio, es inevitable, justo cuando venía por acá, no tratar de hacer memoria de lo que ha sido el paso de diferentes ejercicios que han estado marcados dentro de lo que usted señala, de clase y de reflexión, que se han puesto en Tablas y Tableros como un lugar para la discusión. Yo sigo pensando, después de 2 años, tal vez lo decía con más fuerza al principio de mi trasegar por la LAE, aunque lo digo ahorita menos fuerte, sigo pensando que la oralidad es un lugar de reflexión epistemológico que en la LAE, más allá de la reflexión por la voz, que creo que es una gran pregunta, tiene unas potencialidades aún no exploradas, ¿sí? Recuerdo que alguna vez por algún programa alguien me dijo, me recordaba el origen precisamente eminentemente oral del teatro, por ejemplo, y sin duda creo que ahí hay una ocasión y una oportunidad enorme por seguir pensando esa pregunta, porque sin duda ni siquiera una licenciatura en artes escénicas un poco se deja de estar atravesada por preguntas que atraviesan a la academia, como la necesidad de escribir de una forma muy particular que llamamos escritura académica. Por el otro lado, siempre estará el lugar que los estudiantes que han trabajado conmigo conocen del lugar pedagógico y epistemológico del oral, también en lo que hacemos, ¿no? Y por eso grabarnos y escuchar nuestras voces no solo es un capricho didáctico, ¿no? Como una tarea que hacemos para la clase, como lo señalaba mi querida Paula, sino un lugar en el que al volver a escucharnos, incluso podemos descubrir un conocimiento que digamos que estuvo circulando oralmente,
y del que si no fuera por la radio, en este caso, y otras formas que hemos encontrado para la mediación del oral, pues no existiría ese rastro, como si lo existe para lo escrito, por ejemplo. Fíjese que me hace pensar en muchísimas cosas, pero una de las cosas que quiero pensar es después de escuchar otro fragmento y seguir comentando. Pero me quedo con una idea, me parece muy potente, que nos transmitía Sofía sobre los espacios educativos donde la voz es reprimida, acallada, normalizada, habla de tal manera, hable como un hombre, o hable como una niña, no como un niño, ¿sí? Como este tipo de cosas sobre la voz que tienen que ver con esta oralidad como forma de conocimiento también, de conocimiento propio de nuestro ser humanas, al que se refería Camilo. Pero entonces escuchemos otro fragmento y seguimos conversando. Siento que me pesa. Siento un gusanito caminando por ella. De esos gusanitos que se tragan las manzanas. Mi cabeza es como una manzana blandita, con las semillas bien profundas para que sea difícil de hallarlas. Me rasca el cerebro y no encuentro el lápiz para rascarme. Mi cabeza se infla como un globo, de esos globos de helio que quieren ir al cielo, pero una malvada pitica lo saca. Yo no tengo piernas para correr, yo no tengo cabeza para sostener, y el gusanito sigue caminando por el camino donde están todos mis recuerdos, ese camino inútil cuando todo está perdido. Y el tiempo nos vigila, a mí y a mi pobre gusanito. Pobre de él, no tiene nada que comer, y entre más entra, más me duele. Escuchábamos en la voz del actor Jorge Molano un fragmento de la pieza Tiempos de color ocre. Camilo, cuéntenos la historia detrás de esta obra. Bueno, Tiempos de color ocre nace en el año 2015, sobre todo en la huerta de dramaturgia de la clínica de Taller Metropolitano de Dramaturgia, que lidera Carolina Vivas. Eso fue un laboratorio de dramaturgia que hicimos varios jóvenes escritores y que duramos en un laboratorio durante un año. El punto de motivación de esta obra nace sobre todo toda obra de teatro nace con una pregunta, y la pregunta es que la muerte nos quite las cosas que más amamos. Entonces esa era como la premisa fundamental de ese texto. Este era otro encuentro muy afortunado también con Camilo Casadiego, egresado de la licenciatura que ustedes estudian, de la LAE, como le decimos cariñosamente. Director del Teatro Torreón, el grupo institucional de acá de la Universidad Pedagógica Nacional, dramaturgo, como pudieron escuchar. Y bueno, al oír esto, les quiero preguntar qué deberíamos hacer para incentivar a más personas a escuchar y a utilizar los contenidos de la radio universitaria. ¿Quién quiere?
Camilo. Pues si no, démosles tiempo a estos pobres muchachos para que amasen las ideas. Lo que pasa es que uno como profe tiene listas, muchas ideas casi siempre. Yo creo que Paula ya nombró una que es muy importante y que me recuerda a otra clase de discusiones que a veces sostenemos en la LAE sobre el lugar de ciertas trayectorias que realizan los estudiantes y los profesores en este espacio de formación. Así como muchas veces nos hemos preguntado por el lugar que tienen los proyectos de investigación de los profesores y de los estudiantes en la trayectoria de la LAE, dicho de una manera más simple, básicamente como una investigación de un estudiante, una investigación de un profesor atraviesa las clases, si es que la atraviesa, ya sea como fuente de información a través de su lectura o como lugar para contar las experiencias derivadas de los resultados de una trayectoria investigativa. Nos hemos preguntado eso durante un tiempo importante, ¿no? La LAE produce investigaciones y ¿quién las lee? Y lo mínimo que debería ocurrir en ese ejercicio es que por lo menos las leyéramos nosotros mismos y nosotras mismas en este espacio. Sin duda una pregunta que está abierta. Pero cuando usted, profe, ya arrancaba este programa diciendo que alcanzamos, bueno, me corregirá usted, o que alcanza Tablas y Tableros su emisión número 245. Así es. Casi que me hacía la misma pregunta, ¿no? Y es estas 245 emisiones de Tablas y Tableros, ¿en cuántos espacios de la LAE aparecerán, ¿no? ¿En cuántas clases serán nombrados? ¿Cuántas veces revisitamos los materiales, las investigaciones, las reflexiones que en estos productos culturales o de formación o de trabajo pedagógico hay? Yo soy un poco insistente, entonces suelo recurrir a la radio un montón y suelo pedirle a los estudiantes que lo hagan, incluso volviéndolo un ejercicio que no atraviesa tanto la clase en algunas ocasiones, sino que algunas empresas de la radio, profe, se han vuelto proyectos autónomos a las clases. Sí, es decir, como hoy están aquí Paula, como lo ha estado en otras ocasiones la querida Sofía, invitarles a hacer programas revisitando la experiencia después de mucho tiempo, ¿no? Y tratando de volver a hacer algunas reflexiones que el haber hecho radio en las clases o en los espacios de práctica, haber hecho radioteatro con fines pedagógicos, que le suscita después de un tiempo de distancia, de hecho. Y lo que yo celebro mucho es que para algunos estudiantes, quizás como para mí con la oralidad, la radio es un lugar al que muy rápidamente dicen sí si se les invita. Ahí hay intereses también de estudiantes, ¿no? Que se están haciendo la reflexión por el lugar pedagógico de la radio. ¿Qué dice Paula? Uy, es que estaba pensando lo que su merced decía y creo que hay muchas formas, quizás el voz a voz. Es que siento que utilizar la radio como material en clase es muy importante porque te abre la puerta al conocer, pero también siento que hay un rol de nosotros como estudiantes, el de pasarla, el de utilizar esta herramienta, no solo, bueno, o sea, sí con fines educativos, pero también como para conocer un poco más, decir, venga, hay procesos de lecturas dramáticas, hay todo un archivo de cosas, de temas que se pueden utilizar, que uno puede utilizar como docente formador, y siento que uno como estudiante puede pasar ese voz a voz, puede decir como yo conozco esto y lo puedo utilizar, lo puedo poner en práctica, porque creo que es una de las mejores formas, porque uno sabe que está la radio, pero es como, ok, está la radio, pero no está el uso y uno le puede decir a los compañeros, decir, hey, aparecí en la radio, escúchame, pero también hay un audio que habla sobre este tema y que puede servir para tal cosa. Por ejemplo, el año pasado, para el proyecto de grado, utilizamos una emisión que su merced nos recomendó como referente para poderla utilizar como en proyecto de grado. Y así como las investigaciones, como dijo el maestro, y las tesis y proyecto de grado sirve como referentes, ¿por qué no también las emisiones de radio? Uh-huh. Sí, fíjese que acá en la Pedagógica Radio también hemos conversado con personas que dirigen y dirigimos espacios como este, en cuál es el lugar de esto, de los programas de la Pedagógica Radio, en la construcción de conocimiento que la universidad muestra y que la universidad valora y valida. Y bueno, estamos en esas discusiones. También el otro día unos invitados decían, bueno, ¿por qué no ponemos un parlante y se escucha la emisora en la sede, allá en el Parque Nacional, en la grulla? Sí, pero
hay mucho ruido. O sea, eso hay que hacerlo, pero con cuidado. ¿Qué dice Sofía sobre este tema? Bueno, es que imaginándome la grulla, imagínense, queridos oyentes, la grulla a la 1 de la tarde, cuando todo el mundo está almorzando y tiene sus propias conversaciones, y con los baffles no tan, digamos, excelentes de la licenciatura, pues sería como algo complejo, pero también podríamos pensarlo en las aulas de clase o en los espacios, digamos, afuera, cuando ponen música en la parte de afuera, en la Plaza Magia, o en los espacios de compartir. Es que siento que se han perdido también muchos esos lugares de encuentro entre todos los estudiantes de la licenciatura. Ahora siento que está un poco más dividida la LAE, ya no hay tantos encuentros, pero creo que podríamos fomentar más encuentros entre los estudiantes para que se unan a escuchar programas de radio. Yo también, al escuchar esta lectura dramática, me llevó a imaginar mucho la historia. Creo que eso también es una potencialidad gigante, el hecho de que él con su voz nos transmitió esa idea de la muerte, aunque yo lo pensé más hacia la demencia, como la lombriz que se nos va comiendo los recuerdos. Entonces creo que ese es otro punto muy clave. Y ya para cerrar, quiero decir que en todos los municipios del Tequendama, digamos en las casas paternales o en los lugares donde viven los abuelitos o las personas mayores, normalmente siempre había muchas radios. Siempre hay radios ahí sonando, incluso si nadie las está escuchando, pero ahí están sonando, ahí uno se está enterando de todo. Entonces creo que volver también a esas costumbres de tener una radio en la casa, de tener un bafle, un equipo, esas cosas que también se convierten a veces en lugares de unión cuando la gente está en festividades para escuchar la radio y escuchar que griten las 12. Creo que eso también es un punto que debemos mirar en los estudiantes y en sus pasados, los lugares que los remiten a la radio. Sí, Sofía remarca algo que me hace pensar, antes de darle de nuevo la palabra a Paula, y es, había unos aparatos que reproducían la radio, pero esa es la radio que va por las ondas electromagnéticas. Cuando la radio ahora, como esta radio es digital, entonces se vuelve muy personalizada, cada quien con su dispositivo, sea una tableta, o sea un celular, o sea un computador, cada quien escuchando su programa, pero no compartiendo, así como usted describió. Hay unos cambios, ¿no?, en los hábitos de consumo de medios. Paula. Así es. Es que es más como un apunte, porque se me ocurrió una idea loca, ya que la licenciatura o la LAE queda fuera de la 72, sería muy interesante también para promover y escuchar la emisora de la LAE, hacer, no sé, una emisión en vivo allá en la Plaza Magia, en la grulla. Siento que eso también podría ser interesante, más interactivo, porque la gente va a estar ahí como, hey, ¿qué estás haciendo? No, estoy en la emisora. Ay, yo quiero participar y no sé de qué hablaríamos, pero sería muy bonito, sería muy interesante, porque también sería apropiarnos, sería mostrar y de pronto motivar a que no solo la escuchen, sino también que quieran participar, que alguien diga, hey, yo quiero hablar, yo quiero decir algo. Y poder participar. Será como el apunte. Ahí me pregunto qué opina nuestro ingeniero Mario Alfonso, aquí oyendo que queremos hacer una unidad móvil para llevarla al Parque Nacional. Lo haremos seguramente. Alguien haga un trabajo de grado sobre eso. Vamos a pasar a otro fragmento de Tablas y Tableros. A ver ustedes, ¿qué opinan? Voy a leer un fragmento de Atenea. Atenea es una gata dentro de mi dramaturgia y está contando un monólogo. Entonces Atenea se sienta, deja la bola de estambre en el suelo y se lame sus manos mientras ronronea. Y dice, ¿saben? Creo que inicié al revés. Quiero que conozcan un poco de mi historia. Mi nombre es Atenea. Soy una gata salvaje que vive en este reino hace 30 años. Soy amiga, hermana y también madre. Aprendí como toda cría muchas cosas de mis padres, pero la que más admiro de ellos y que inculcaron en mí es la valentía, cosa que siempre me ha traído uno que otro problema, pero también me ha enseñado a luchar sin miedo a nada, y más cuando una ya no tiene mucho que perder. Vivo en una cueva que está protegida por matorrales y es casi imperceptible para otros seres. Salgo en la mañana junto a mis cachorros a recorrer los caminos y les enseño a buscar su alimento, porque como buena madre quiero que ellos sean autosuficientes. Suelo ser su guía y corregir aquellas cosas que hacen mal. Toma de nuevo su bola de estambre. Les he dicho a ellos que la vida de cada ser es como esta bola de estambre. Si uno la ve así,
es grande, pero si empiezas a desenrollarla te das cuenta qué tan corta, ancha, delgada o larga puede llegar a ser. Atenea empieza a desenrollar la bola. En mi caso ha sido larga, llena de uno que otro nudo, que muestra alguna dificultad que he vivido. Pero siempre he encontrado la forma de soltarlo para poder seguir. En este momento no he podido continuar por este nudo tan grande, porque jamás pensé que a mi vida le llegara un momento así. A veces una cree que lo que se dice por ahí es mentira, que las denuncias son exageradas, pero esto cambia cuando los sucesos tocan a tu vida. En Bogotá, una mujer fue asesinada a manos de su pareja sentimental en el sur de la ciudad. Las mujeres no somos niños, pero ocupamos una posición precaria y de mayor vulnerabilidad que a los hombres en la sociedad patriarcal. Y la violencia masculina, cuando se ejerce contra nosotras, no se ejerce de la misma manera que entre hombres. No es una violencia simétrica, sino siempre una violencia que sorprende y horroriza por el exceso de crueldad y de sevicia. En todos los casos que expongo en este libro, veremos que los feminicidas no solo matan a sus víctimas, sino que, como dice María Victoria Uribe, las rematan y las contramatan. De hecho, las técnicas violentas utilizadas solo tienen un equivalente en el que se han empleado históricamente en contextos de guerra civil para exterminar y aterrorizar a grupos enemigos. En septiembre de 2025 nos encontramos con Laura Duarte, egresada de la licenciatura en Artes Escénicas, y con la investigadora Juana Afanador. Y el tema de este programa fue las violencias basadas en género y los feminicidios. ¿Cuál es su posición sobre tratar estos temas de las violencias estructurales en un programa como este? Sofía. Voy a tratar de ser muy breve, aunque siento que es el tema más complejo que tocamos en este programa, pero creo que una como mujer, al enfrentarse también a este tipo de espacios, corre el riesgo también de pronto ser revictimizada. Creo que en muchos podcasts normalmente que ahora se ven, se corre el riesgo de ese limbo entre la revictimización y el del contar la historia, cuando uno no cuenta su historia y otro la cuenta por uno. Entonces creo que es darle el espacio a las personas interesadas que quieran, porque creo que no todas van a estar interesadas en compartirla, pero quienes tengan esa valentía y quieran hacerlo para que exista la no repetición, pues brindarles espacios en todas las localidades, en los barrios, en los municipios, para que puedan contar esa experiencia y que de cierto modo les sirva a ellas como sanación y como su cura. Pues no hay cura. Es que este tema es muy denso. Pero creo que valentía la de estas mujeres, y qué tesas quienes están hablando en el podcast y reuniendo como todo esto para que ahora nosotras estemos interesadas en este tema y vayamos a mirar qué es lo que se puede hacer a través de la radio con el tema de los feminicidios. Paula. Pues es que además de eso, el hablar de este tipo de temas en la radio de la pedagógica y siendo futuros docentes, siento que es muy importante, porque sí es importante hablar sobre esto y entenderlo y decir como sí, todavía existe, todavía está, hay muchas historias, muchos casos que pasan y claro, uno no puede dar una cura frente a eso, pero sí de pronto hacer conciencia, decir está pasando esto y de pronto dejar la huella en el oyente, decir bueno, está pasando, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer en el aula de clase? ¿Qué medidas podemos tomar para poder mediar esta situación, para que esto no siga pasando, para también enseñar, concientizar y sensibilizar sobre este tema? ¿Qué opina Camilo? Estaba esperando a que mis queridas maestras rememoraran esos lugares de las conversaciones complejas que creo que nosotras naturalizamos porque el tiempo de estar en un lugar lo connaturaliza a uno con lo que pasa en él. Yo creo que si no es la universidad y no es la formación profesional el lugar en el que deben ocurrir las conversaciones complejas, entonces ¿dónde? ¿Sí? Uh-huh. El abordar la complejidad de una conversación, de un tema, debe ser justamente el objeto de reflexión pedagógica y didáctica de un profesor en formación o de una profesora en formación. Aquí mis queridas maestras pasaron meses de su trabajo en su formación profesional conversando con personas privadas de la libertad, por ejemplo. Y muchas veces sin que eso importara, incluso hablando con hombres sindicados de cometer delitos sexuales.
Y valdría mucho la pena escuchar la reflexión profunda que esas conversaciones hayan sugerido en ellas, ¿sí? Después de un tiempo. Sin duda yo tengo mis propios afanes movilizando como profesor prácticas en estos escenarios, por ejemplo. Y lo que me recuerdan las estudiantes al escucharla es que esas preocupaciones también dialogan con las preocupaciones que tienen ustedes en sus búsquedas de los temas que atraviesan sus necesidades de formación y lo que ustedes quieren hacer en estos espacios. Cada vez fuimos abriendo más la posibilidad que en un escenario tan difícil de trabajo aparecieran las discusiones que ustedes querían proponer. ¿Qué habrá surgido de esa conversación entre estudiantes de la LAE y personas privadas de la libertad, algunas de ellas indicadas de delitos sexuales? Quizás haya que hacer muchos programas de radio para poder sostener esa pregunta un tiempo suficiente que permita que hagamos algunas afirmaciones con cierto rigor, con cierto cuidado, con cierta complejidad. Pero si no es entonces esto el lugar de las prácticas pedagógicas, de la mediación radial y del trabajo que hacemos como maestros, como profesionales, pues no sé cuál otro, mi estimado profe Alejandro. Sí, de acuerdo. Es arriesgado. Sofía nos recordaba, es arriesgado. Paula nos recuerda, es importante, pero hay que hacerlo con cuidado. Camilo nos recuerda que nuestros espacios universitarios y de formación deben ser espacios de debate sobre el acontecer social, sobre las violencias estructurales, sobre todos los factores estructurales de la sociedad, no solo las violencias. Tenemos otros factores estructurales que no son tan inadecuados como las violencias, pero las violencias sí que son obstáculos para el crecimiento personal, para el desarrollo de la ciudadanía, para el libre desarrollo de la personalidad que está en nuestra Constitución, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que la formación universitaria, y sobre todo de quienes se forman en licenciaturas, quienes después van a ser profes, integre estos componentes y sobre todo integrar herramientas para lidiar con ellos en espacios tan complicados como una escuela? No solamente un espacio donde hay personas privadas de la libertad es complicado, una escuela también lo es, porque allí hay consideraciones morales, consideraciones éticas de padres y madres de familia, de directivas, de profes, sí, y de los niños y las niñas, los más importantes, los actores más importantes de la escuela. ¿Cómo hacer para lidiar con esto? Bueno, me dan muchas ideas de temas. Si ustedes que están escuchando hoy Tablas y Tableros también tienen ideas de temas, de cómo tratarlos en nuestro programa, uno de los objetivos de hacer esta conversa de hoy es mirar cómo seguir mejorando a Tablas y Tableros, pues me pueden escribir. Mi correo electrónico es jaramilloh@pedagogica.edu.co. Y desafortunadamente se nos acaba el tiempo, entonces esta ha sido una emisión más de Tablas y Tableros, programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Duván Cárdenas, y en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Hoy les hablamos Sofía Ardila, Paula Ibáñez, Camilo Igua Torres y Alejandro Jaramillo Hoyos. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.